Está con nosotros a esta hora el exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, el exministro Diego Molano. Doctor Diego Molano, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto para todas las familias y los oyentes de la FM. Doctor Molano, estuvimos hablando con Estados Unidos para invadir Venezuela. De ninguna manera, dentro de la política desarrollada por el gobierno del presidente Duque y con el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares nunca estuvo en discusión una actuación en contra de Venezuela. Aquí lo que tuvimos fue unas fuerzas militares que siempre estuvieron dispuestas a golpear y trabajar en contra de aquellos que afectaban la seguridad nacional en el territorio colombiano, dedicados al narcotráfico o aquellas actividades como las que desarrollan las disidencias de la FARC, el ELN, pero nunca estuvo en discusión ningún tipo de invasión a Venezuela. Exministro, le saluda William Calderón. Si no se pensó, como lo asegura hoy el presidente Gustavo Petro, en invadir a Venezuela, ¿qué tipo de defensas o de estrategias, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, estaban pensando el gobierno de entonces del expresidente Duque y el gobierno del expresidente Trump en Estados Unidos? ¿Cómo contener a Venezuela siendo una amenaza para la seguridad en Colombia? ¿Hasta dónde llegaron esas conversaciones? Hubo una mención por parte del presidente Petro relacionado con la OTAN, y si bien Colombia se hizo socio o país socio de la OTAN, eso fue específicamente con el fin de mejorar las capacidades de Colombia al participar de esta organización, más como una organización que promueve y desarrolla las mejores prácticas de defensa y seguridad nacional, que implica, por supuesto, una alineación con Estados Unidos, pero eso no tiene nada que ver con tener una advertencia o control o manejo de una invasión al otro país. En el caso de Venezuela, lo que sí claramente hizo el presidente Duque y nosotros denunciar siempre que en territorio venezolano había presencia de grupos terroristas como el ELN y disidencias de la FARC que llegaron a tener del otro lado de la frontera casi más de 1.100 hombres en armas y en redes de apoyo, y que en ocasiones lo que buscaban era afectar, de hecho, a la seguridad nacional. Desde allá se planeó el atentado contra el presidente Duque, como es el caso de Alex Meses con las disidencias de las FARC, o el atentado que se hizo también a la Brigada 30 en Cúcuta. Pero el mecanismo de defensa de Colombia fue fortalecer a sus fuerzas militares y particularmente en el ejército en todo el control del borde de la frontera, para determinar si en dado caso pasaban algunos de estos grupos, fueran capturados o se desarrollaron operaciones militares en contra de ellos, como sucedió por ejemplo en la frontera de Arauca, cuando una parte del grupo del frente de las FARC y el ELN que cruzaron a este lado e entraron a Arauca, pues fueron dados y neutralizados en una operación militar por parte del ejército colombiano con un mecanismo permanente de monitoreo y seguimiento. Pero venga, exministro, es que muchos nos estamos acordando del famoso episodio de John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la época de Donald Trump, y se acuerda la frasecita de 5,000 tropas a Colombia y supuestamente todo eso tenía que ver con el tema de Venezuela. ¿Se puede estar refiriendo a este episodio el presidente Petro? ¿Puede estar juntando este episodio y de ahí diciendo que se pensó en dar como una invasión al vecino país de Venezuela desde Colombia? Darcy, realmente no sé la referencia que hace el presidente Petro, pero le puedo decir que dentro del plan de seguridad nacional y las actuaciones de las fuerzas militares, en las discusiones que tuvimos con Estados Unidos, especialmente, como usted sabe, yo estuve en el último año, pero en ninguna de la línea de trabajo del gobierno ni en las fuerzas militares estuvo ese plan de invasión a Venezuela. Por el contrario, aquí lo que hizo fue fortalecer las fuerzas militares para evitar que grupos terroristas que operaban del lado de Venezuela pudieran entrar a Colombia o siguieran desarrollando actividades que pudieran poner en peligro la frontera en Colombia con sus actuaciones de narcotráfico dentro de Colombia.
Exministro, ¿y esas operaciones para evitar ese riesgo en el país pasaron también por operaciones militares de inteligencia de cualquier tipo sobre territorio venezolano? Porque la verdad es que sí recordamos que hubo un episodio en el que algunos mercenarios que fueron capturados en Venezuela salieron en una barca, cruzaron la frontera desde Colombia, pero pues además Jesús Santrich murió en Venezuela, el paisa, y nunca se supo quién estuvo detrás realmente de esas muertes. ¿Hubo participación de Colombia de alguna forma? La información que se obtuvo por inteligencia es que del otro lado de la frontera, en disputas internas entre esas mismas organizaciones de las disidencias de las FARC o entre actuaciones que ellos tuvieron allá por negocios del narcotráfico, fue lo que ocasionó ese tipo de altercados que afectaron su disputa o su relación de control de manejo de rentas criminales que tenían allá en Venezuela. Es la única información que tuvimos. En materia de inteligencia, lo que sí claramente desarrolló Colombia es una inteligencia muy cercana de control de la frontera para evitar y poder tener un control para que cuando quisieran entrar a Colombia pudieran afectar a Colombia desde el otro lado de la frontera, pudiera tenerse una actuación en caso de que quisieran pasar hacia este lado de la frontera en Colombia. Doctor Molano, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar, en esa plomera que se armó en Venezuela, ¿el gobierno Maduro jugó en favor de unos de esos criminales y terroristas en desmedro de otros? En esa disputa que hay en Venezuela, el gobierno estaba de un lado y lo otro asociado con eso. Uno tiene la sensación de que si alguna intervención hubo en territorio extranjero fue la del Cartel de los Soles, que en Colombia ha estado asociado con bandas de narcotráfico. ¿Qué sabe usted de esas dos cosas? Es que, Juan, buenos días. Recuerde, Juan, que cuando estos grupos de las disidencias de la FARC, después del acuerdo de La Habana, ellos defraudan a Colombia, son ellos los que lanzan videos que claramente venían producidos en Venezuela y haciendo una amenaza a Colombia con el fin de refundar las FARC. Eso pasó con la segunda Marquetalia y su plan era venir y entrar a Colombia y refundar las FARC con la protección y el conocimiento del régimen de Maduro y del Cartel de los Soles, y lo que claramente tenía conocimiento la inteligencia y también en el caso del gobierno de Colombia, es que allá sí, el régimen de Maduro protegía a estos grupos terroristas, y eso fue denunciado permanentemente. Pues, señor exministro Diego Molano, como siempre, gracias por darnos estas aclaraciones, estas declaraciones aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Un saludo especial.